Hola, buen día a todos. Hola mis amigos, mis hermanos, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Roberto Arjona y qué bueno que nuevamente estamos a través de este medio compartiendo con ustedes. Quiero invitarles a que conmigo vayan en oración pidiendo que Dios hable a nuestras vidas. Padre, gracias te damos por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que dirijas nuestros corazones para que tu nombre sea exaltado y tu palabra predicada. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Roberto Arjona, de la Iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque, y qué bueno que nos acompañan en este día. Acaban de pasar los Juegos Paralímpicos y es un dechado de virtudes de cada uno de estos atletas que los vimos participar. Cada uno en su disciplina, con un deseo profundo de vivir, un espíritu de lucha. Vaya, tantas cosas que podemos aprender de estas personas. Personas que no tienen la vista, que perdieron alguna parte de su cuerpo, de sus miembros. Bueno, es impresionante. Cuando pienso en esto, qué reto es para las personas que no tenemos una discapacidad, pero actuamos como si la tuviésemos. Y ellos como si no la tuviesen. Hoy quiero invitarles a reflexionar acerca de no hay peor ciego de aquel que teniendo la vista no quiere ver. Les invito a que abran su Biblia, por favor, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Estaremos platicando de todo este capítulo. Y quiero llevarles un poquito a una escena. Es un día sábado, el día de reposo para los judíos. Este día normalmente ellos lo apartan para sus actividades religiosas. Era un mandato de Dios que guardaran el sábado y asistían a la sinagoga a aprender de las escrituras. Y un día como tal, de repente hay un bullicio. Hombres y mujeres, personas, religiosos se encuentran alrededor de un hombre que lo están cuestionando. Este hombre afirma haber sido sanado de su ceguera. Y los que están alrededor de él están teniendo una discusión. Observen los versos 13 al 15 del capítulo 9 de Juan. Dicen: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Dijo: me puse lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Este hombre estaba platicando su experiencia, cómo había sido ciego y cómo había sido sanado. El ciego explicaba cómo es que alguien había hecho lodo al ponérselo en los ojos, y al irse a lavar al estanque de Siloé, le vino la vista. Ahora, es importante señalar que en los primeros versos del capítulo 9 nos dicen, del verso del 1 al 3, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, este hombre ciego de nacimiento, cuando él recibe la vista, parece que empieza a conocer todo. Prácticamente es una nueva vida. Luz, colores, personas. Aún a sus mismos padres no los conocía. Cuando Jesús lo ve, antes de sanarlo, sus discípulos cuestionan quién había pecado, porque los judíos pensaban que si alguien tenía una deficiencia, un problema de salud o algo, por algún pecado le había ocurrido.
Pero Jesús decía claramente, esto no es por sus padres ni por él, sino para manifestar las obras de Dios poderosas, las obras que Jesús vino a hacer. Y entonces Jesús es que hace ese lodo y lo pone en los ojos de este hombre ciego, y este hombre se va a lavar los ojos al estanque de Siloé y es sanado. Es ahí donde nos topamos que este hombre es llevado al templo. ¿Por qué? Porque los judíos, cuando alguien era sanado de una enfermedad, tenían que presentarlo en el templo o en la sinagoga para que se les diera el visto bueno de que ya no estaban enfermos, que ya no estaban en pecado. Así que en esto se suscitaba la discusión, porque quienes lo reciben le dicen, a ver, ¿cómo fuiste sanado? ¿Y cómo fuiste sanado hoy sábado? Que hoy sábado no deben de hacer nada. Fíjense los versos 16 y 17. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces le volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Fíjense, suena tan incomprensible, aberrante, inadmisible, incongruente, que lo que hacían los fariseos. ¿Por qué? Reclamaban porque este hombre, que era ciego, había sido sanado en el día de reposo. Por eso calificaban el milagro como un milagro que no era de Dios, porque se había hecho en el día de reposo. Pero otros que también disentían con ello decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y esto creaba división entre ellos. Cierto es que los fariseos y muchos religiosos habían creado en aquel tiempo muchísimas reglas que en lugar de acercar el corazón del hombre a Dios, lo separaban. Pero en este hecho caen en lo más aberrante posible, un acto de la gracia de Dios, que es la sanidad de este ciego, es llamado hecho por un pecador. Ahora, no solo eso, también se atrevieron a decir lo siguiente, versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Imagínense, este hombre ciego, desde su nacimiento, había tenido que mendigar todos los días de su vida y lo conocían completamente. Por eso los que lo encontraron se sorprendieron al ver lo que veía. Y esto decía, no, ¿qué se me hace que este no era ciego? Mandan a llamar a los papás y los papás están delante de los religiosos y le preguntan, ¿es este su hijo? ¿El que nació ciego, sí o no? Y ellos contestaron, de que es nuestro hijo, es nuestro hijo. De que nació ciego, nació ciego. De que ve ahora, qué bueno. De que quién nos sanó, no sabemos. Pregúntenle a él, ya está grandecito. Qué interesante, ¿no? Esto lo hacían sus papás porque tenían amenazados a los que confesaran que Jesús era de Dios, los iban a correr de la sinagoga. ¿Saben? Estos hombres no dejaron de cuestionar, estos religiosos no dejaron de cuestionar a este hombre que había sido sanado. A ver, cuéntanos de nuevo. Dice el verso 25, cuando él les vuelve a responder, él les respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El hombre
solamente sabía una realidad. Él antes no veía, mas ahora tenía la vista. El grado de cuestionamiento llegó a tal que este hombre les llegó a decir, bueno, ¿qué? ¿Quieren ser tus discípulos o qué? Y se defendieron inmediatamente los fariseos. No, nosotros somos discípulos de Moisés. Él es el que nos ha enseñado. Pero la realidad es que no conocían cómo Dios estaba obrando. Finalmente lo expulsan de la sinagoga al ciego, y al andar en la calle, Jesús lo encuentra. Versículos 35 al 38 dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Vaya, qué palabras tan trascendentes. Este hombre que había sido sanado físicamente y ahora podía ver, mas no conocía aún a Jesús. Él no tenía la vista, le es puesto el lodo en sus ojos por Jesús, va y se lava en el estanque de Siloé y no conoce personalmente a Jesucristo. Jesucristo lo ve y sale a su encuentro y le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Y qué importante pregunta, porque Jesús se está presentando a él. Y el ciego le contesta, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y escuchen, cuando Jesús le dice, pues le has visto y el que habla contigo, él es, el ciego no duda en su respuesta y dice, creo, Señor, y le adoró. Este ex ciego tenía delante de él al que lo había sanado, es decir, a Jesús, pero que ahora se estaba revelando como su Señor. Había sido su sanador, pero ahora venía a ser su Señor y su Salvador. Por lo cual, cuando este hombre dice, creo, y le adora, este hombre recibe la salvación. En medio de esto, Jesús habla de una realidad en la humanidad. Escuchen lo que dice en el verso 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Jesús está diciendo claramente, hay gente que presume saber, que presumen ver, pero no le conocen. Y hay gente que no ve, pero cuando Jesús se revela a ellos, ellos vienen al conocimiento. Los fariseos que andaban alrededor de Jesús tratando siempre de encontrar dónde se tropezara, dice el verso 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Yo creo que habían entendido la indirecta claramente y se dieron por aludidos de ello. Jesús les contesta muy claramente, les dice, verso 41, Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y he aquí el punto. Estos religiosos se decían saber, se decían conocer, se decían ver. Y saben, porque decían que veían, pero no creían, ellos permanecían en su pecado, en su oscuridad. Jesús estaba delante de ellos
haciendo maravillas, hablando con poder. Y la gente le seguía, pero ellos solo querían hacer tropezar su ministerio. A través de la historia hemos visto tanta gente que ha querido de una u otra manera negar la vida de Jesús, aun cuando las evidencias son palpables, son reales. Muchos han venido a conocerle y sus vidas han sido transformadas. Lo cierto es que hay gente que quiere y prefiere creer en que este mundo en que estamos es un mundo que fue creado del azar, que vino de la casualidad, y no logran ver la grandeza y las maravillas que solo hablan de un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Por eso Jesucristo vino a dar a conocer al Padre. Por eso Jesucristo, a través de Él, podemos conocer a nuestro Padre Celestial. Y la manera eficaz y poderosa que vino a demostrarlo fue a dar su vida por nosotros en la cruz. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el camino. Conocer al Padre es conocer a Jesús, aquel que muere en la cruz, es sepultado y resucita al tercer día. Hoy te pregunto, ¿tú logras ver el hecho de la vida de Jesucristo? ¿El hecho tan poderoso? ¿O piensas que venimos de la casualidad y descendemos del mono, que todo lo creado viene del azar? No seas ciego. Ve, voltea a ver a Jesús, el Jesús histórico. Hoy te habla y te dice, cree en mí, yo soy el Hijo de Dios, dice el Señor Jesucristo. ¿Quieres creer? Díselo a Él. Confiesa tu pecado, arrepiéntete de Él, pídele perdón y rinde tu vida. No seas ciego, sino ve. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos das en tu palabra. Te ruego, Señor, que esta lleve fruto para honra y gloria tuya, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.